Buenos días. Hoy 12 de enero de 2016, siendo la hora de las 10 de la mañana, nos encontramos en la sala de audiencias del Juzgado Penal del Circuito de Guateque con el fin de realizar audiencia de juicio oral en el proceso con radicación número 2015-0010 de este juzgado y radicación número 15-322-60-00-000 2015-00001 de la Fiscalía 27 Seccional de Garagoa, seguido contra Manuel Lorenzo Mercado Pérez por el delito de homicidio agravado. Preside esta audiencia el doctor José Neptalí Martínez Pulido, juez penal del Circuito de Guateque, en función de juez de conocimiento. Se informa a los sujetos procesales que para intervenir en la audiencia deberán esperar que el señor juez les dé la palabra, acercarse al micrófono y hacerlo una persona a la vez. Al intervenir deberán hacerlo cerca al micrófono y en voz alta para una grabación nítida. Igualmente deberán apagar los celulares. De pie, por favor. Buenos días, pueden tomar asiento, por favor. Previamente dejamos constancia que se encuentran presentes el señor fiscal, el señor procurador, el apoderado de las víctimas, el señor defensor y el acusado, señor Manuel Lorenzo Mercado. Recordamos que estamos practicando las pruebas de la fiscalía. Antes de ello, de continuar con la práctica de las mismas, hacemos una aclaración. Dice el señor defensor, no, de todas formas no, por omisión en el acta, no dice el señor fiscal haber renunciado al testimonio de Liliana Amanda Muñoz Rueda. Así es, señor fiscal. Sí, señoría, la fiscalía en la audiencia donde se hizo presente y se puntualizó y se renunció a este testimonio de esta profesional de medicina legal. Bien, en relación con ello, la renuncia al testimonio de Liliana Amanda Muñoz Rueda, ¿hay alguna observación que hacer, señor procurador? Ninguna, señor juez. Esto es facultad de la parte de fiscalía. Señor, el apoderado de las víctimas. Ninguna, señor juez. Gracias. Señor defensor. Ninguna, señor juez. Bien, entonces de esa manera entonces queda claro que el testimonio de Liliana Amanda Muñoz Rueda no se practicará por cuanto la fiscalía renunció a ello. Dejamos asimismo constancia que en el momento como apoderado de las víctimas se encuentra el doctor Carlos Arturo Torres López, el doctor Bien, hacemos una aclaración. La Claribet Melo Ardila, abogada, ha venido apoderando a una de las víctimas. Esa misma apoderada sustituyó el poder al doctor Carlos Arturo Torres López, según escrito ha llegado al despacho, y a su vez el doctor Carlos Arturo Torres llega un escrito donde dice que no puede asistir a la audiencia. Bien, no obstante, considera el despacho que aún sin la presencia del apoderado de algunas de las víctimas, pues el proceso se puede adelantar en la medida en que los intereses de las víctimas pueden ser ejercidos por medio de la fiscalía y, por qué no, por intermedio de la procuraduría. A ese respecto, ¿alguna observación, señor procurador? Ninguna, señor juez. Considero que es acertada su decisión, especialmente por tratarse de un proceso con persona privada de la libertad. Muchas gracias. Bien, de esa manera entonces continuamos con la práctica de las pruebas de la fiscalía, como ya lo dijimos.
Se encuentran presentes hasta el momento solamente dos de los testigos de la Fiscalía, como se pudo constatar por Secretaría, que son los señores Leonor Cuesta y asimismo el patrullero Álvaro Beltrán Velasco. Entonces, ¿a quién llamamos a declarar inicialmente? Inicialmente llamémoslos a ambos, por favor, para juramentarlos. Bien, se encuentran presentes las personas mencionadas. Les informa el despacho que ustedes van a rendir una declaración dentro de un proceso de carácter penal que por el delito de homicidio agravado se sigue en contra del señor Manuel Lorenzo Mercado. Es una declaración que ustedes van a rendir bajo juramento. Deben decir solamente la verdad en relación con lo que se les va a preguntar. Si ustedes dicen mentiras, incurren en un delito que se denomina falso testimonio, que tiene una pena de prisión de 6 a 12 años, conforme al artículo 412 del Código Penal. No obstante, les informo que ustedes no están obligados a declarar contra ustedes mismos ni contra sus parientes cercanos por disposición constitucional. Les solicito a los dos testigos levantar la mano derecha. Nos ponemos de pie, por favor. Le pregunto a Luis Alonso Beltrán y María Leonor Cuesta si ustedes juran decir la verdad en la declaración que van a rendir. Ambos dicen que sí, ninguno dice que no. Inicialmente, ¿con quién nos quedamos, señor fiscal? Bien, podemos tomar asiento, por favor, muchas gracias. Inicialmente se queda Luis Alonso Beltrán Velasco. Le preguntamos cuáles son sus nombres completos y apellidos y cuál es su número de cédula. Buenos días para todos. Mi nombre es Luis Alonso Beltrán Velasco, con cédula de ciudadanía número 80-859-216, de Bogotá. ¿Cuál es su lugar de residencia, su domicilio? Actualmente resido en la calle 12, número 1784, del barrio Paraíso, en Tunja. ¿Usted a qué se dedica? Laboro actualmente en la Policía Nacional en el grado de subintendente. ¿En dónde desempeña su función? En la estación de policía de Sogamoso. ¿Qué estudios ha cursado usted? Soy bachiller y técnico profesional en el servicio de policía. ¿Usted tiene algún parentesco con Manuel Lorenzo Mercado? Ninguno. Bien, le concedo el uso de la palabra al señor fiscal para interrogar al testigo. Gracias, señoría. Don Luis Alonso Beltrán, buenos días. Por favor, dígale a esta audiencia desde cuándo se encuentra usted vinculado con la Policía Nacional. Me encuentro vinculado desde el 5 de diciembre del 2006.
Dígale a esta audiencia qué cargos ha desempeñado como Policía Nacional desde el 5 de diciembre de 2006. Me he desempeñado como integrante de un grupo operativo, patrullaje rural, secretario de estación y patrulla de vigilancia, integrante de patrulla de vigilancia. Dígale al despacho si usted ha recibido capacitaciones, cursos, inducciones para desempeñarse como policía de vigilancia. Sí. ¿Nos puede señalar algunos de esos cursos o capacitaciones, explicarnos? Durante mis 6 meses de proceso para obtener el grado de patrullero, obtuve diferentes cursos, como lo que es manejo de multitudes, procedimientos de vigilancia, procedimientos en actividades comunitarias, patrullaje rural, urbano, defensa personal, uso adecuado de la fuerza y armas de fuego. Por favor, dígale a la audiencia si dentro de esas funciones como policía de vigilancia, en algún tiempo usted estuvo asignado a la estación de policía de San Luis de Gaceno. No, en la estación de San Luis de Gaceno no he laborado. Por favor, díganos si usted estuvo asignado dentro de esas actividades de policía de vigilancia a la estación de policía de Santa María, Boyacá. Sí, efectivamente laboraba en la estación de policía Santa María. Tenía el cargo de secretario y cumplía funciones de patrulla de vigilancia igualmente. ¿Usted nos puede señalar si conoce el municipio de San Luis de Gaceno? Esporádicamente pasamos revista con el comandante de la estación de Santa María en las veces que quedaba encargado de esa unidad. ¿Nos puede señalar a qué distancia en kilometraje y en tiempo está el municipio de Santa María al de San Luis de Gaceno? Bueno, aproximadamente en kilómetros, por unos 40 kilómetros, y en distancia hay 35 minutos, depende del estado de la vía, porque esa vía es destapada. No sé si aún ya la pavimentarían. ¿Recuerda usted dónde estaba asignado para el 27 y 28 de enero del año 2013? Estaba asignado en la estación de policía Santa María. ¿Recuerda usted qué función transitoria o permanente o puntual y concreta desempeñaba para la noche del 27 de enero del año 2013 en la estación de policía de Santa María? Cumplía labores como secretario de estación, igualmente patrulla de vigilancia por la escasez del personal. ¿En esa oportunidad o en algún momento usted se desempeñó como comandante de guardia de la estación de policía? De la estación de policía Santa María, sí. ¿Recuerda si usted para la noche del 27 y estaba usted como comandante de guardia de la estación de policía de Santa María? No.
¿Nos puede señalar cuáles son las actividades o la función que tiene un comandante de guardia de una estación de policía? Principalmente una de las funciones de un comandante de guardia es estar pendiente de la seguridad de las instalaciones policiales, pasarle revista a los centinelas de la estación de policía, diligenciar los libros de población, los libros de minuta de vigilancia, el control de vehículos que ingresan y salen de unas instalaciones policiales, igualmente el control a las personas que ingresan, salen de las instalaciones, izar el pabellón nacional, estar pendiente del armamento y pasarle revista constantemente al personal que se encuentra en servicio de centinela como seguridad de las instalaciones policiales. Dígale a este despacho si una persona que ha sido designada como comandante de guardia de una estación de policía puede abandonar ese cargo o ese puesto que le ha sido asignado. No, no lo puede abandonar. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede abandonar ese cargo de comandante de guardia? Primeramente, él es el encargado de proteger las instalaciones policiales, proteger los elementos que se encuentran ahí mismo e informar cualquier novedad que se presente. Cuando se recibe una llamada, una solicitud o una alerta de la ciudadanía respecto a alguna actividad, riña, ¿qué actividad debe hacer el comandante de guardia de una estación de policía? Primeramente debe recepcionar la información de la llamada, si es verídica, informarle a su superior para que éste tome la iniciativa o dé la orden para que salga una patrulla de vigilancia y conozca el caso. ¿Existe alguna circunstancia o alguna excepción por la cual el comandante de guardia puede abandonar ese lugar para ir a atender algún caso policial? Legalmente desconozco, pero en estaciones donde pues hay escasez de personal, se tomaría cuenta de eso pues, para atender un requerimiento de la ciudadanía. Antes de que el comandante de guardia salga a atender solicitudes de la comunidad, ¿debe explorar algunas otras alternativas disponibles? Desde luego debe agotar todos los medios, verificar qué cantidad de personal hay disponible para ejecutar esa actividad de policía. En dado caso, pues informar a su superior qué decisión va a tomar el comandante de la unidad. ¿En qué condición o calidad puede estar el personal en la estación de policía? Personal disponible, personal que es soltero debe permanecer en las instalaciones de policía, pernoctar, personal en servicio y personal que se encuentra descansando. Por favor, explíquenos qué significa personal disponible. En nuestra labor policial, estar disponible es estar las 24 horas atento a cualquier requerimiento que
donde sea necesaria nuestra presencia. Las 24 horas del día estamos disponibles para atender cualquier procedimiento, cualquier situación que se requiera o que requiera la comunidad. ¿Qué significa o que el personal que pernocta en la estación de policía? El personal que es soltero y que ingresa a la Policía Nacional, es orden de nuestros mandos mantenerlos en calidad de que descansen dentro de las instalaciones policiales, deben pernoctar en las instalaciones policiales en caso de que se requiera algún apoyo o alguna disponibilidad para algún servicio. Es decir, o usted puede informarnos si el comandante de guardia puede hacer uso, por llamarlo de alguna manera, del personal disponible y que está pernoctando cuando se trata de atender algún llamado de la comunidad o alguna situación policiva. Sí, él debe utilizar ese personal para realizar atender los requerimientos que requiera la comunidad. Es decir, que antes que salga el comandante de guardia de la estación de policía puede enviar a personal disponible y personal que está pernoctando en la estación de policía a atender los asuntos. Señor juez, la pregunta es argumentativa. Tiene prácticamente una conclusión dentro de ella, entonces que por favor la replantee. Procede la objeción, doctor, sencillamente replantear su pregunta. ¿Le es permitido a un comandante de guardia ordenar al personal disponible y al personal que pernocta salir a atender una actividad policial? Sí. Pues objeción, la pregunta es repetitiva y el testigo dijo que sí. Es intrascendente, de todas formas no tengo realmente claridad sobre ese aspecto, pero yo veo no es de mayor trascendencia que responda. Puede responder la pregunta. Debe tomar contacto con el comandante de estación para que él determine el uso de ese personal, cómo va a salir, con qué elementos del servicio va a salir y las anotaciones que debe realizar. Como patrullero de vigilancia, ¿cuál es el procedimiento que se adelanta una vez la comunidad por llamada o por aviso de cualquier naturaleza señala que hay algún tipo de actividad policial o en específico una riña? ¿Qué actividades o qué debe hacer el patrullero cuando sale de la estación de policía? Primeramente, por seguridad personal, debe salir mínimo dos unidades de policía a conocer el caso. Debe verificar la información, verificar si hay personas lesionadas, inmediatamente pues trasladarlas a las instalaciones médicas para su respectiva valoración. Si hay que realizar alguna incautación, se debe realizar, verificar su documentación, verificar la identidad de las personas intervinientes en el hecho, en el caso de policía que se esté presentando, y desde luego orientarlas para una autoridad que le competa. Si no se realiza una captura en flagrancia, pues se le debe dar trámite de orientar a la persona para que se acerque a una autoridad que le pueda orientar en caso de requerir realizar una denuncia
Dijo en su respuesta anterior que una de las primeras actividades que hacía era atender a las víctimas. ¿Es cierto, sí o no? Pues prima la integridad y la vida de la persona, ante todo, entonces se le da prioridad en atender a las personas lesionadas. Es decir, que los patrulleros para atender la vida e integridad, como usted señaló, acompañan a la víctima hasta la atención médica. Sugerida, lleva implícita la respuesta, o sea, la inclinación de la pregunta. Procede la objeción, doctor. La expresión es decir confirma lo que está diciendo el defensor. Por favor, replantear su pregunta. Gracias, señoría. ¿Qué hacen los patrulleros de vigilancia cuando atienden a una persona lesionada? Si la lesión no es grave, se orienta a la persona para que se acerque a una unidad médica por sí sola o en compañía de un familiar. Si una lesión es grave, que requiere un acompañamiento permanente de la patrulla policía o que su integridad está en peligro, se realiza el acompañamiento hasta la unidad médica. ¿Qué sucede si la presunta víctima se niega a ser atendida clínica o médicamente? Se orienta y se dejan las anotaciones respectivas del caso como soporte. ¿Qué otras actividades realizan los patrulleros o la policía de vigilancia cuando no hay captura en flagrancia? Se debe individualizar a la persona, se le toman datos personales, lugar de residencia, teléfono, números telefónicos, número de cédula, sus principales datos. En caso de que alguna de las partes en conflicto desee colocarle algún denunciarlo, demandarlo, puede hacerlo con esos datos y realizar la anotación como soporte en los libros de la estación. Una vez atendida la situación policiva, si no hay capturados en flagrancia y la víctima se resiste o por las lesiones que haya sufrido no requiere atención médica, ¿qué deben hacer los policías de vigilancia? Señor juez, yo dejo la pregunta porque es compuesta, o sea, tiene dos posibilidades de respuesta y puede confundir al testigo, se puede dividir en partes porque está hablando de dos temas totalmente diferentes. Es procedente, simplifique la pregunta, doctor, por favor. Una vez atendido el requerimiento policial, ¿qué procedimiento o qué actividades deben adelantar los policías de vigilancia? Señor juez, la pregunta es confusa porque no dice qué tipo de procedimiento, es que no, la pregunta es autónoma. El señor defensor habla una vez adelantado el procedimiento. En el contexto de las preguntas que se le han realizado, doctor, es claro a qué se refiere el procedimiento, por cuanto el señor defensor, el señor fiscal, perdón, incluso le ha dado ejemplos, por ejemplo, en una riña. Entonces entendemos bajo qué contexto, doctor. No es procedente la objeción. En cualquiera de los procedimientos, ya sea riña u otro caso de policía o motivo de policía que se conozca, se deben dejar las anotaciones como soporte en los libros de población de la estación.
dejando claros los datos personales de la víctima, victimarios o quienes hayan participado en el motivo de policía. ¿Deben los patrulleros de vigilancia salir a buscar a los posibles y presuntos agresores de una riña? Luego de uno conocer un caso de riña, analiza uno la posible lesión, si es grave o no es grave. Eso determina la necesidad de ubicar a los victimarios. En todo caso, se hace necesario verificar porque son agresiones y son victimarios. En un contexto particular y concreto, donde en una riña, donde una agresión puede ser calificada como mínima o menor, y estando la estación de policía sin nadie al frente, ¿es viable o procedente salir a buscar a los presuntos agresores? Si en el lugar de los hechos donde se encuentre la víctima no es posible ubicar a los agresores y en esa instancia en que la unidad policial esté sola, se debe de inmediato regresar a la unidad de policía. Como en una de las primeras preguntas usted manifestó que esporádicamente hacían patrullaje por San Luis de Gaceno, desde Santa María a San Luis de Gaceno, ¿usted recuerda dónde queda el sector Sardinata de San Luis de Gaceno? Creo que es un barrio que queda a la salida del municipio, o sea, la salida al Secreto. No recuerdo si es un sector, pero pues me parece que es un barrio que queda hacia la salida al Secreto del municipio de San Luis de Gaceno. En ese mismo contexto, ¿usted recuerda dónde queda una discoteca, o dónde quedaba para esa época una discoteca que se llamaba Bohemia? No. Dígale a esta audiencia en qué momento se enteró que había un conflicto en San Luis de Gaceno si usted estaba laborando en Santa María. Aproximadamente a la medianoche, mi comandante de estación, me requiere en mi lugar de residencia en Santa María para que lo apoyara, ya que había ocurrido una novedad en San Luis de Gaceno. Entonces de inmediato nos dirigimos hacia ese municipio en la camioneta de la estación de policía en compañía de otros 2 patrulleros. ¿Recuerda usted a qué horas llegaron ustedes de Santa María a San Luis de Gaceno? No, exactamente no recuerdo. Sé que ya había pasado la medianoche. ¿Nos puede señalar qué observó usted tan pronto ingresó al municipio de San Luis de Gaceno? Al ingresar al municipio, subí a una ambulancia. Llegamos frente a la estación
estaba un teniente encargado, un teniente de la policía, quien solicita que nos acercáramos al sector de la salida al secreto y verificáramos que había un cuerpo en la vía. ¿Qué instrucción recibió usted una vez llegó a la estación de policía de San Luis de Gasero? Nos dirigimos al sector de la salida al secreto en compañía de pues, los que estábamos en Santa María, 2 patrulleros y el subintendente Caicedo, que para ese tiempo era el comandante de la estación de Santa María. Llegamos a ese sector, descendimos de la camioneta y él se regresó a apoyar al teniente que se encontraba en la estación. En ese punto quedamos mis 2 compañeros y yo. ¿Qué actividades realizó usted allí en el lugar de los hechos? Primeramente al llegar, observé un cuerpo de un hombre tendido en el piso, en una vía destapada, estaba cubierto como con una sábana. Había mucha gente en ese sector, bastante agresiva con la policía, con la presencia de los uniformados. Intentaron agredirnos en varias ocasiones, no nos permitían acercarnos al cuerpo, al lugar del hecho como tal, ya que bastantes ofensas y de forma agresiva nos insultaban, gritándonos sátiras y que éramos unos asesinos. Entonces, por la integridad de nosotros mismos, nos tocó retroceder unos pasos y ubicarnos a un costado, mientras las personas se calmaban y se daban cuenta de que nosotros no éramos los que trabajamos en el municipio de San Luis de Gaseno. Cuéntele a esta audiencia qué percibió usted por sus órganos de los sentidos, por su visión, por sus ojos, allí en este lugar de los hechos. Pues como la forma en que las personas nos maltrataban verbalmente, se pudo establecer que había ocurrido un enfrentamiento entre los policías del municipio y unos hombres que residían en el mismo municipio, que se enfrentaron y que salieron lesionados con disparos, lo que logramos percibir de acuerdo a lo que la gente nos gritaba. Nosotros con mis compañeros tratamos de calmar a las personas, que nos permitieran ingresar al lugar para poder acordonarlo y poder realizar el procedimiento, poder proteger el lugar de los hechos. Efectivamente, no sé, familiares de las víctimas, del hombre que se encontraba ahí, se encontraban bebiendo. Había muchas personas que estaban en estado de alicoramiento, con licor en la mano, botellas, personas llorando, porque cerca del lugar quedaba una tienda en una esquina, una tienda donde pues se evidenciaba que vendían licor. Por eso, y ya luego de que logramos que las personas se dieran de cuenta que no éramos de ese municipio, bajaron un poco la guardia y nos permitieron iniciar el acordonamiento de la zona. ¿Recuerda usted qué frases y qué afirmaciones les gritaban o se decían allí en ese lugar? Nos gritaban, pues primeramente nos decían groserías, insultos, que éramos unos asesinos, que no deberíamos estar ahí, que nos deberían matar, que por eso es que nos mataban, por ser así. En ese momento, pues pasaban unos minutos
hizo presencia el personero del municipio. Lo recuerdo porque él trabajaba como personero en el municipio de Santa María, y él nos ayudó a calmar las personas que se encontraban en esa zona, para que nos dejaran proceder, manifestándoles que nosotros no trabajábamos ahí, que trabajamos en el municipio de Santa María, que solo veníamos era apoyarlos en aclarar la situación, lo que había sucedido. Como usted estuvo allí en ese lugar de los hechos, ¿nos puede señalar o describir si había iluminación, una descripción como detallada del lugar de los hechos, la amplitud de la vía, si era una vía que no tenía salidas o alternativas, o lo contrario, podría, en términos generales, haber un circuito o salidas o llegadas por diferentes lugares? Descripción, por favor. Pues pude observar, era una vía, la vía del secreto, es una vía principal, destapada porque para ese tiempo la estaban haciéndole un mantenimiento en pavimentación. Visibilidad, pues recuerdo que había una luz como amarilla, pero no me acuerdo si era un poste o era la luz o algún bombillo de alguna residencia cercana, o la misma luz que daba el establecimiento público. No tenía señalización, pues era el vía principal, pues a un costado quedaba como una zona residencial. No recuerdo más la descripción. Pues amplia, pues la estaban ampliando por los mismos mantenimientos que le estaban haciendo a la vía, y como a unos 100 metros, no, como unos 200 metros aproximadamente, había una estación de servicio de gasolina, no recuerdo más. ¿Recuerda usted si existían alternativas viales para poder salir de ese lugar donde sucedieron los hechos, o era una calle única y encerrada? Señor juez, la pregunta es bastante confusa. Eso de alternativas viales, ¿qué es? Explique la expresión, señor fiscal, perdón. Gracias, señoría. Sí, pretendo que el testigo nos informe si allí en este lugar habían posibilidades de regresarse, retomar el camino por otro lado, o era una calle única y que no podía haber otra alternativa que detenerse allí en ese lugar. Entonces, eso es lo que yo denomino alternativas viales. Cuando estamos en un casco urbano o en una ciudad, pues existen calles, carreras diagonales, transversales, callejuelas, etcétera, etcétera, por dónde salir. Esas son alternativas viales, señoría. Objete, señor defensor. Señor juez, que el hecho de regresarse o no de una vía es decisión de las personas que transitan. O sea, ya el testigo dijo que era la vía al secreto. Independientemente, la persona puede irse para el secreto o regresarse. Esa pregunta es inconducente. De tal forma procede la objeción, señor fiscal, por cuanto la pregunta de por sí es confusa. O sea, ir o regresarse, ir a dónde o regresarse. O sea, es bastante abstracta la pregunta, por favor concretarla sobre puntos específicos de referencia. Porque usted le pregunta que si había posibilidad de ir a dónde o regresarse a dónde, o sea, ¿cuál es el punto de referencia en ese aspecto? Gracias, señoría. Sí, preciso, y considero que la pregunta es trascendente, y la concreto en que desde el lugar de los hechos a donde usted concurrió, una persona común y corriente, a pie o motorizada, podía tomar otras vías para ingresar al casco urbano de San Luis de Gaceno, puntualmente para llegar a la estación de policía, o regresarse, o si había múltiples vías por donde circular con el punto de referencia del lugar donde estaba la persona fallecida. ¿Es clara la pregunta, testigo? Sí, su señoría. Pues lo que logré evidenciar, la vía principal, como no la labraba en el municipio de San Luis de Gaceno, desconozco si por la zona residencial del costado de la vía principal había acceso para llegar al municipio.
ya que pues ese sector era las últimas casas que hacían parte del municipio de San Luis de Gaceno. Gracias. Como usted señaló que había recibido capacitación e instrucciones respecto a armas, ¿nos puede decir qué armas de dotación utilizaban ustedes allí como policiales de Santa María? La Policía Nacional estandarizó el uso de la pistola Sig Sauer en todas las unidades de policía. Es claro que cada policía, para obtener y poder usar ese tipo de armas, debió haber realizado una capacitación para poder ser autorizado en utilizar ese tipo de armamento. Las armas que utilizan los policiales de Santa María, conforme a su dicho estandarizar, ¿son las mismas que utilizan los de San Luis de Gaceno? Sí, son las mismas armas. Señaló usted que se trataba de pistolas tipo, ¿qué marca dijo, por favor? Pistola Sig Sauer. Cuando una persona es dotada, ¿qué elementos le entregan conjuntamente con esa arma de fuego? En general, el arma de fuego viene con sus 3 proveedores, su munición de reserva, de carga, un portaarmas y el kit de aseo. ¿Cuántas municiones trae cada proveedor? Originalmente esas armas vienen con proveedores para ser cargados con 15 cartuchos. Por favor, dígale a esta audiencia si a la escena que le dieron a custodiar hubo personas que la alteraron o la modificaron en ese momento. Desde el momento en que llegué al lugar de los hechos con mis compañeros, se evidenció que la población, que se encontraba bastante molesta por los hechos, se encontraba sobre el lugar de los hechos. Gracias a la intervención del personero y pues la colaboración de algunas de las personas de la zona, logramos custodiar la escena, protegerla. Desde luego, pues cada vez que las personas se enteraban que había otro lesionado en el pueblo, se alteraban y se lanzaban hacia nosotros, lo que nos hacía retroceder y dejar la escena a un lado. Después, cuando se enteraron nuevamente de que otra persona había fallecido, nuevamente reprendieron contra nosotros, arrinconándonos como cerca a un puente que había en la zona, a un puente que había ahí, nos arrinconaron. Pasó una camioneta por junto a la escena, una camioneta, no sé si era de algún familiar de los fallecidos, pero fue bastante peligroso en ese momento poder custodiar esa escena. Por lo que usted pudo percibir, las personas que iban falleciendo o la que estaba allí en el lugar de los hechos, ¿usted puede señalar si estas víctimas eran conocidos por la comunidad? Pues en la forma en que se encontraban
atentando contra la policía, se podía determinar que eran conocidos del sector. Igual pues en estos pueblos pues las personas pues es muy normal que se tengan un conocido, sean muy cercanas, entonces no hay problema ahí en que no se conozcan. Ellos se conocen ya porque el pueblo es pequeño. ¿Recuerda usted si la comunidad comentaba quiénes eran los autores del deceso de la persona que encontró allí en el lugar de los hechos y de quienes dice verían falleciendo por información? No, solo manifestaban la policía. ¿Recuerda usted haber suscrito algún documento, registro o reporte respecto a las actividades de primer respondiente que realizó? Sí, ya luego que pudimos controlar el lugar, logramos ubicar el formato de primer respondiente y lo diligencié. Esas actividades como primer respondiente, ¿usted a quién le rindió informe o a quién se las entregó? A eso de las aproximadamente 8:30 de la mañana al personal del CTI de la Fiscalía. ¿Recuerda usted el nombre del occiso que se encontraba allí en ese lugar? No, señor. Señoría, solicito permiso para poner de presente un documento y que pueda refrescar memoria, de igual manera para que se explore probatoriamente su contenido y ser incorporado. ¿A qué documento se refiere, señor fiscal? Acta de primer respondiente, formato FPJ4. Puede ponerlo de presente. Por favor, revisa ese documento y nos señala si lo reconoce. Pues, yo tengo una objeción Objete, señor defensor. al propósito, porque la actuación del primer respondiente es un acto de investigación y no es una prueba, o sea, es un acto de investigación que está convalidado con lo que el testigo está narrando aquí en la audiencia y no puede tomarse como una prueba autónoma. Es sencillamente una constancia de una actividad que se realizó en el lugar de los hechos. Básicamente no prueba nada distinto a lo que el testigo está narrando aquí en este lugar, de manera que la defensa se opondría a la introducción si ese es el propósito del descubrimiento de este elemento. Señor procurador. Señora juez, es que la defensa olvida que precisamente lo que se le pone de presente es para refrescar memoria. Muchas gracias. Señor defensor. Es que se refresca memoria cuando el testigo ha dicho que no recuerde, el testigo ha sido coherente en recordar episodios, no veo la razón de refrescarle memoria cuando él me ha dicho que no se acuerda del tema que está preguntándosele. No veo la razón para que se le ponga un documento refrescándole una memoria que él nunca ha dicho que la ha perdido o que ha olvidado aspectos de ese episodio que está narrando. El despacho considera que el defensor tiene la razón. No sin que no por ello el señor procurador no la tenga. Como lo dice el señor procurador, el informe policial sirve para refrescar memoria. Esa es la naturaleza del informe policial. La persona que está deponiendo es un funcionario de policía. Pero también tiene el señor defensor razón en que el testigo en ningún momento ha dicho que no recuerde nada. Entonces, ese informe, como lo dice el señor defensor, no se puede incorporar como prueba documental, no tiene ese valor. No se puede incorporar como una prueba pericial porque no es perito. Entonces, sencillamente lo puede poner de presente el señor fiscal cuando él lo necesite, el resto es innecesario. Queda solucionado desde ese punto el aspecto, doctor. Señoría, con el mayor de los respetos, la última pregunta que se le hizo era si recordaba el nombre del occiso
que encontró allí en el lugar de los hechos y del cual hizo de primer respondiente. Él manifestó de manera clara y categórica que no lo recordaba. Perfecto, doctor. Entonces, sobre ese aspecto, póngale presente en el informe solamente para ese punto, doctor, para que recuerde el nombre del occiso. Gracias, señoría. Sí, por favor, nos señala si ese documento que le acaba de presentar la Fiscalía está alterado en su forma y contenido. No. Díganos si ese documento que le acaba de entregar la Fiscalía está suscrito por usted. Sí. Díganos por qué reconoce que ese documento ha sido elaborado por usted. Mi letra y firma. Por favor, le señala a la audiencia de qué se trata el contenido de ese documento. Doctor, yo le reitero en relación con la objeción que ha presentado el defensor, doctor, póngale el informe solamente de presente para lo que quedamos, para que recuerde el nombre del testigo. Creo que es para eso, doctor, porque usted lo está poniendo a reconocerlo como si fuera un documento y nosotros ya quedamos en que eso no es una prueba documental. Gracias, señoría. Por favor, señale si dentro de ese documento se encuentra el nombre del occiso que encontró usted en el lugar de los hechos. Sí, por Carlos Darío Rivera Roa. Ese fue el nombre que logré obtener con ayuda de las personas que se encontraban junto a él. Por favor, verifique si en ese documento se encuentra registrado algún nombre de persona que funja o se reporte allí como procesado, indiciado, imputado o de alguna naturaleza. Objete al micrófono, doctor, es tan amable. Objeto la pregunta porque el propósito cambia. Él tendría que preguntarle primero si recuerda quién aparece como indiciado para que luego pueda usar el documento, porque de lo contrario el documento es el soporte de todas las preguntas que hace la Fiscalía, porque el testigo lo tiene a mano. Entonces yo objeto la forma. Así se llega al mismo sentido, objeto la forma del interrogatorio. Señor juez. El apoderado de la víctima. Con todo respeto, señor juez, cuando se solicitó escuchar en el juicio oral al declarante, se señaló por parte de la Fiscalía, con este testigo se introducirá este número, este elemento material probatorio refiriéndose al documento suscrito por el agente. Eso específicamente se encuentra en los elementos materiales señalados o en las declaraciones señaladas por la Fiscalía para ser escuchadas en esta audiencia y con ese objeto específico, como se puede leer en la petición. Bien, doctor, muchas gracias, pero nosotros ya quedamos en que el informe solamente sirve como medio para que el testigo recuerde. En sí introducirlo no tiene ningún sentido, doctor. No tiene valor de prueba documental, ni valor de prueba pericial, de informe pericial. Es diferente, doctor. En ese aspecto le agradezco la aclaración, pero de todas formas no es procedente, doctor. Entonces, le ruego, señor fiscal, para abreviar el asunto, variar su pregunta, introducir inicialmente en forma genérica al testigo y no hacerle preguntas directas sobre lo que él no ha respondido. Señoría, sí, es que en una de las anteriores preguntas, claro que no fue la última, se le preguntó que si había escuchado, si se les indicaba a alguna persona de la comisión de los hechos. Dijo que no recordaba. Entonces, pues es una interpretación sistemática y contextualizada lo que hay que hacer. Es decir, no debemos ser mediáticos. Pero desde luego, si usted sugiere, le pregunto nuevamente
pero esa pregunta ya se había hecho para que no sea afectada por reiterativa la pregunta. Entonces la pregunta sería, y acatando la disposición suya, señor juez, con todo respeto, pregunto nuevamente, si dentro de ese lugar que usted actuó como primer respondiente se indicaba a alguna persona o se señalaba a alguna persona de ser autor del homicidio del cadáver que usted encontró allí y de los otros que venían falleciendo por información. Así era el contenido de la pregunta que se hizo con anterioridad. La gente manifestaba que la policía había cometido esos hechos, los policías que trabajaban en el municipio, pero nombres específicos no en ningún momento escuché. Señoría, entonces le pregunto a la Fiscalía si usted dentro del informe recuerda haber reportado algún indiciado o algún procesado dentro de esas diligencias. No. Con su venia, señoría, desde la defensa le solicito que revise el documento y establezca si existe allí en ese documento registrado alguna persona como indiciado, imputado o procesado dentro de ese documento que usted tiene. Señor juez, es que el procedimiento no es que nosotros revisemos el documento, sino que el señor fiscal tome el documento y le haga énfasis en la parte que considere que el testigo no está diciendo de acuerdo a lo que dice el informe, porque esa sería la dinámica sería entonces una dinámica distinta, ¿no?, a la que ya se ha venido manejando. Creo que la solución es la más concreta, la más que nos abrevia de todas formas el tiempo, doctor. Señálele sencillamente en dónde está el presunto sindicado en el informe, porque precisamente él dice que lo suscribió. Señoría, en efecto, estoy revisando aquí el documento y veo aquí el nombre, pero no está reportado como procesado, sino como víctima la persona. Entonces, si me permite, puedo precisar la pregunta o reconducirla mejor, dado que allí sí se encuentra el nombre de la persona que está siendo procesada hoy y está registrada en calidad de víctima. Entonces, está autorizado para eso, doctor, pero no obstante recordemos que este no es una diligencia para que él pueda aclarar ese informe, porque eso no se trata, es una prueba pericial, doctor, él no tiene nada que aclarar, sencillamente hizo un informe sobre el que puede consultar, recordar, pero no más. Pero pregúntele, doctor. Gracias, señoría. Le solicito que me diga que le diga a la audiencia si en ese informe está registrado el nombre de el señor Manuel Lorenzo Mercado. Sí, se encuentra, lo registré como víctima, Manuel Mercado Pérez, quien fue trasladado a una unidad médica inicialmente. ¿Recuerda usted por qué lo registró como víctima dentro de ese informe de primer respondiente? Salió lesionado del evento que ocurrió en el municipio de San Luis de Gaceno. ¿Cómo llegó usted a ese conocimiento de que el señor Manuel Lorenzo Mercado salió lesionado en ese incidente? Fue informado por el oficial que se encontraba en la estación. Igualmente, al llegar al lugar de los hechos, la misma comunidad nos manifiesta que había salido 2 hombres heridos, uno muerto que se encontraba en el lugar y un policía lesionado también.
Gracias, señoría. No más preguntas. Para contrainterrogar tiene la palabra el señor defensor. Gracias, su señoría. Usted dice que relacionó al señor Manuel Mercado como víctima, ¿eso es cierto? Sí. ¿Usted verificó el tipo de lesión que tenía el señor Mercado? No. ¿Cuántas personas de la comunidad le mencionaron a usted que el señor Mercado estaba herido? Las personas manifestaban que un policía herido, pero lo logramos establecer vía radio, vía telefónica, que se trataba del policía, del patrullero Mercado. Indíquele al señor juez en qué medida logró establecer eso, quién le confirmó que había sido herido. La unidad médica que primeramente lo atendió subió al municipio de Santa María y posteriormente lo llevaron hacia otra unidad más compleja, otra unidad médica más compleja para ser atendido. Explíquele al señor juez si esa herida corresponde, en ese reporte que le dieron, corresponde al evento que usted acaba de narrarle a la fiscalía. Objeción, señor juez. Objete, señor, el apoderado de la víctima. La pregunta del señor defensor no se refiere al interrogatorio que ha rendido el testigo, para que sea contrainterrogatorio. No procede la objeción, señor el apoderado de víctimas, porque el defensor está preguntando dentro del contexto de los hechos relatados por el testigo, y el testigo dijo haber registrado al policial como víctima, porque también había sido herido al parecer en esos acontecimientos. Entonces está dentro del mismo contexto, doctor. Entonces no podemos tampoco discriminar la pregunta, porque no se refiere textualmente a las palabras que utilizó, pero sí está dentro del contexto de los hechos. No procede, doctor. Conteste el testigo y, si es necesario, que le reiteren la pregunta. ¿Es tan amable me reitera la pregunta? La pregunta es si en el reporte que usted recibió, las heridas que presentaba el señor Mercado fueron producidas en el evento que usted le narró a la fiscalía, en el evento que usted estaba atendiendo. Sí, lo que logramos determinar fue que había sido uno de los policiales que había estado en el lugar de los hechos, ya que la estación no contaba con más personal policial. Entonces se evidenció que pues se trataba del compañero Mercado. Usted le dijo a la fiscalía que cuando llegó al lugar de los hechos, las personas, un grupo de personas se encontraba sobre el lugar de los hechos. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. También le dijo a la fiscalía que San Luis de Gaceno está retirado aproximadamente 40 kilómetros de Santa María. ¿Eso es cierto? Pues exactamente no sé cuántos kilómetros puedan haber, pero sí es un municipio retirado. Es el más cercano a Santa María. Por eso allí el apoyo primeramente de nosotros. Usted le dijo a la fiscalía que usted fue llamado por el comandante de la estación Santa María, estando usted en su casa. ¿Sí es cierto eso, sí o no? Es cierto. Infórmele al señor juez de manera concreta. ¿Todo el tiempo que ustedes demoraron en llegar, el lugar estuvo desprotegido, sí o no? Sí, desde luego. Concretamente, la escena fue alterada, ¿sí o no? Sí. ¿Tenía capacitación en armas de fuego, sí o no? Sí.
Obviamente usted sabe el uso de las armas de fuego, ¿sí o no? Sí, Las armas de fuego están dentro de los motivos de policía, ¿sí o no? Perdón, de los medios de policía, ¿sí o no? sí, en su escala sí. Y están también contempladas dentro del empleo de la fuerza, ¿sí o no? Sí, en su escala es un elemento que se usa. Cuando un policía, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al contexto, Objeción. Espere, doctor, que la termine y seguidamente tiene la palabra. Termina la señora defensor. de acuerdo a su experiencia, cuando un policía es atacado, ¿puede utilizar el arma de fuego, sí o no? Tiene la palabra, señor fiscal. Objeción, señoría, eso no fue objeto del interrogatorio. No procede de ninguna manera, doctor, porque sobre ese aspecto de procedimiento policial, incluso de utilización de armas de fuego, usted preguntó ampliamente. Entonces, obviamente la pregunta que hace el defensor está dentro del contexto bastante amplio con el que usted preguntó. No procede, doctor. ¿Quiere que le repita la pregunta? Cuando un policía es lesionado en un procedimiento, ¿puede usar las armas de fuego, sí o no? Sí, Usted dijo a la fiscalía que cuando llegó al lugar de los hechos percibió o se enteró que hubo un enfrentamiento, ¿sí o no dijo eso? sí. Explíquele al señor juez qué es para usted un enfrentamiento. Un enfrentamiento es cuando dos partes no están de acuerdo o una de las partes agrede a la otra con tal de, con el fin de obtener un beneficio. Policía, que hay diversos tipos de enfrentamientos, ¿sí o no? Sí, Que hay unos enfrentamientos que son de tipo verbal entre las personas, ¿sí o no? sí, Y que hay unos enfrentamientos que son usando el mismo cuerpo para agredir, ¿sí o no? sí, Y que hay enfrentamientos que son con armas de fuego o similares, ¿sí o no? sí. En este caso se trataba de enfrentamiento con armas de fuego, ¿sí o no? En el lugar que yo protegí observé varias vainillas. Entonces, de lo que se pudo, pues pude establecer de que en algún momento hubo manipulación de armas. Usted dijo a la fiscalía que en San Luis de Gaceno observó a un teniente de la policía, ¿sí o no? Sí, ¿Usted recuerda el nombre de ese oficial? no lo recuerdo. ¿Recuerda el cargo? Subteniente, pero el nombre no lo recuerdo. ¿Usted sabe si esa persona estaba a cargo de la estación de San Luis de Gaceno o tenía alguna función en particular? Recuerdo que estaba a cargo del distrito de policía Garagoa, pero no, no sé hasta dónde pueda, no sé hasta dónde pueda, pues como comandante del distrito de Garagoa, obviamente tiene que estar al frente de los hechos que ocurran en el distrito. Entonces, pues se puede determinar que estaba ya verificando la situación. ¿Usted puede explicar al señor juez, es posible que llegue una persona primero de Garagoa que de Santa María a atender un caso? ¿Me la repiten, ese favor? ¿Es posible que llegue primero el teniente de Garagoa que la policía de Santa María? No, por distancias y tiempo no es lógico. O sea que el teniente estaba allí. Cuando llegamos a la estación de policía San Luis de Gaceno,
la estación queda al frente de de la vía principal. Entonces, desde luego al ingresar observamos que el pueblo estaba bastante solo y se encontraba el oficial frente a la estación. Usted dice que para el día 28 de enero del año 2013 trabajaba en Santa María, ¿sí o no? Le dijo eso a la fiscalía. Sí, Y que usted igualmente realizaba actividades esporádicas en San Luis de Gaceno, también le dijo a la fiscalía, ¿sí o no? sí, desde luego, son unidades pequeñas, entonces se hace el apoyo ocasionalmente con actividades de fiestas o actividades que tengan verbenas, se apoya. Y también recuerda claramente que el comandante de la estación Santa María era el señor Ronald Caicedo, ¿sí se acuerda de eso? Sí, él era mi comandante directo en Santa María. ¿Usted recuerda que ese día en Santa María los policías de San Luis de Gaceno estaban jugando un partido de fútbol? Están realizando una actividad deportiva en el municipio de Santa María. ¿Cuántos policías de San Luis de Gaceno vio usted en Santa María? No recuerdo la cantidad de policías. Explíquele al señor juez si es común que un comandante de estación se lleve a los miembros de la policía a otro municipio, dejando la población con pocas unidades de policía. No, no es lógico. O sea que para el día de los hechos la población de San Luis de Gaceno se encontraba con pocas unidades de policía. Sí, Si el señor Mercado que se encontraba de comandante de guardia el día de los hechos y el patrullero Rodríguez se encontraba durmiendo después de haber entregado la guardia, ellos podían atender un caso de acuerdo a un requerimiento ciudadano, sí o no, no existiendo más policías en el pueblo. sí, Sobre todo cuando se trata de casos en los cuales está en peligro la vida, por ejemplo, una persona que está siendo lesionada, ¿sí o no? sí, desde luego prevalece la protección de la vida e integridad de la persona. Igualmente la fiscalía le preguntó cuáles eran los procedimientos sobre casos de riña, ¿sí o no? Sí, Y usted estableció unas pautas de procedimiento de acuerdo a la pregunta de la fiscalía, ¿sí o no? sí, De acuerdo a su experiencia como policía, ¿todos los policías proceden iguales en los procedimientos? ¿De la misma manera, sí o no? los procedimientos se encuentran estandarizados, pero ya cada policía en su modo de ver las cosas y de acuerdo a lo que suceda atiende el procedimiento. O sea que si bien hay un estándar de procedimiento, el policía tiene autonomía para determinar hasta dónde llega el alcance del procedimiento, ¿sí o no? Se debe regir de acuerdo al procedimiento. ¿Pero tiene autonomía o no tiene? Desde luego es el primero que tiene conocimiento del hecho, tiene la autonomía y la responsabilidad del caso que está conociendo. Siendo usted una persona que tenía una cercanía, de acuerdo a lo que manifiesta, a lo que deduzco, porque me enviaron a llamar con el señor Ronald Caicedo, ¿usted sabía que él estaba encargado de la comandancia de la estación de San Luis de Gaceno para esa fecha? Se encontraba encargado de la estación de Macanal, titular de Santa María y encargado de la estación de San Luis de Gaceno igualmente. O sea que si un ciudadano llegaba a un requerimiento policial a San Luis de Gaceno, ¿no había forma de consultar de manera inmediata con un comandante directo, sí o no? Sí, usando vías telefónicas. Vías telefónicas. Esas vías telefónicas, por ejemplo, es procedente que si un policía lo llaman a las 12 de la noche para atender una riña que se está produciendo a escasos metros, tenga que empezar a llamar por teléfono para pedir autorización para conocer el caso. Debe informar al comandante de la estación. Debe informar, ¿no prima la vida de las personas?
Desde luego, pero el comandante de estación debe tener conocimiento de las actividades que realiza los policías de la unidad. ¿Usted sabía si el señor Ronald Caicedo tenía celular esa noche? No sé, ¿Sabía si estaba despierto a esa hora? no sé, ¿Usted sabía que el señor Mercado y su compañero Rodríguez se encontraban en la estación solos? no, ¿No se enteró después de eso que estuvieron solos? sí, ¿Cómo se enteró usted que estuvieron solos ellos? no recibieron apoyo de las demás unidades policías. ¿Por qué no recibieron apoyo? Estaban solos en el municipio. Señor testigo, usted le dijo igualmente a la fiscalía que los policías deben atender un requerimiento las 24 horas del día, ¿sí o no? Sí, Y también le dijo a la fiscalía que una persona que esté descansando dentro de las instalaciones se puede llamar, ¿sí o no? sí, Y el mejor ejemplo de que un policía está disponible a las 24 horas es cuando el comandante de Estación Santa María lo llama a usted estando en su casa, ¿sí o no? sí, O sea que los policías están disponibles 24 horas para atender cualquier requerimiento, ¿sí o no? sí. Usted igualmente le habló a la fiscalía de temas de valoración de personas que han sido objeto de una lesión personal, ¿sí o no? De que deben ser valoradas, ¿sí o no? Valoradas por los respectivos médicos que tienen el conocimiento en ese tema. Cuando la persona se niega, ¿la policía está obligada a llevarla, sí o no? Siendo la persona víctima. No, ¿Usted sabía que en San Luis de Gaceno esa noche hubo una dama lesionada? no lo sabía. ¿Usted sabía que el señor Mercado y el señor Rodríguez salieron a conocer un caso de una agresión contra una mujer? No, ¿Usted sabía que salieron uniformados en una motocicleta de la policía? sí, ¿Usted sabía que salieron con el uniforme, con las armas de dotación que les dio la policía? no, ¿Usted sabía que cuando salieron dejaron la instalación sola porque primaba la vida de las personas? no, ¿Usted sabía que después de que la dama les indicó quiénes la habían agredido, salieron a hacer un recorrido por el pueblo para encontrar los posibles autores? no, Esta defensa, señor juez. Para el redirecto, señor fiscal. Gracias, señoría. Por favor, explíquele a esta audiencia la diferencia entre un comandante de estación y un comandante de guardia. El comandante de estación pues es el que está respondiendo por el personal de la unidad, es el encargado de velar por la seguridad y convivencia de las personas que habitan el municipio o su jurisdicción, es el encargado de proteger, salvaguardar todos los elementos que se les sean asignados para poder ejercer sus funciones como policía. El comandante de guardia es el encargado de la seguridad de las instalaciones de policía. Es el encargado de verificar las personas que ingresan, salen de las instalaciones, de diligenciar los libros y verificar la clase de personas que se acercan a las instalaciones a requerir ciertas clases de servicios de la policía.
explíquele al despacho si usted se enteró que el señor Mercado, los policiales Mercado y Rodríguez estaban solos, se enteró por algún medio que existiera allí en el municipio de San Luis de Gaceno otro policial adicional a estos dos señores en ese momento, en ese día. Recuerdo que un compañero que trabajaba en policía comunitaria, él no asistió a la actividad deportiva, porque él me lo manifestó que él estaba realizando unos cumplimientos, algo de policía comunitaria. Luego, ese compañero se encontraba en el municipio de San Luis de Gaceno. No sé. En el evento en que hubiera estado otro policial en el municipio de San Luis de Gaceno, el comandante de guardia estaba facultado para llamarlo a que acompañara en la patrulla cuando fuera llamado por alguna riña o alguna otra situación. Sí. Por favor, dígale al juzgado en qué eventos un patrullero de vigilancia puede hacer uso de su arma de acuerdo con los protocolos que les enseñan a ustedes. Primeramente se deben salvaguardar la integridad personal, usar voces de mando claras para tratar de disuadir a la persona. Obviamente en caso de que sea uno recibido a disparos, pues es natural responder de la misma manera. ¿Existe dentro de su conocimiento y su experiencia y los protocolos policiales algún señalamiento que indique si frente a un disparo los policiales pueden disparar indiscriminadamente? Señor juez, el testigo no vino como perito para determinar esos aspectos, ni tampoco se le está planteando una situación concreta. Procede la objeción, doctor, no provocar conceptos porque no es un perito. Señoría. Sobre esos aspectos desea volver a preguntar, señor defensor. Usted dijo que en San Luis de Gaceno, la noche de los hechos, había un policía de la comunitaria, ¿sí o no? Sí. ¿Usted puede explicarle, señor juez, cuáles son las funciones que presta la policía comunitaria? Él es el encargado de llevar a cabo los procesos de prevención y educación ciudadana, reunir a la gente, convocar a los menores que sean partícipes a las actividades educativas que tiene la Policía Nacional. ¿Usted sabía si el señor Guerra estaba dentro de la estación de policía a la noche de los hechos? No sé. De acuerdo a la pregunta que le hace el señor fiscal y de acuerdo al contexto, los dos policiales que conocen el caso, más el patrullero Guerra, que estaba en el pueblo, según la pregunta de la fiscalía, ¿son suficientes para responder por la seguridad de San Luis de Gaceno? No. Usted igualmente le preguntó a la fiscalía sobre qué diferencia había entre un comandante de guardia y un comandante de estación, ¿sí recuerda? Sí.
¿Esos dos cargos pueden subsistir al mismo tiempo en un pueblo, sí o no? ¿Puede haber un comandante de guardia y a su vez un comandante de estación, sí o no? Lo deben haber. Y en San Luis de Gaceno, la noche de los hechos, no había comandante de estación, ¿sí o no? No. No tengo más preguntas, señor juez. Bien, de esa manera entonces ponemos fin al interrogatorio del testigo, incorporamos la prueba al juicio y seguidamente procederemos a la práctica de la otra prueba de la Fiscalía, como la declaración de María Leonor Cuesta Lesmes. No obstante, visto la extensión del interrogatorio que han efectuado las partes, vista la extensión de las preguntas que han efectuado las partes, pues siendo las 11:35 y en aras de pronto no interrumpir el próximo testimonio, dispone el despacho la suspensión de esta audiencia por hora de receso de almuerzo, y la continuaremos exactamente a las 12:46, a la 1 de la tarde, por favor, que es el horario ordinario del juzgado. A la 1 de la tarde la continuamos con la declaración de María Leonor Cuesta Lesmes y demás testigos que estén presentes.